Hay personajes de la vida real que superan ampliamente a los de ficción. El periodista y escritor Hugo Coya ha dado con uno de ellos, con esta doble espía peruana, Elvira de la Fuente, que tuvo una participación importante en la Segunda Guerra Mundial. Hugo ha retratado su vida en el apasionante libro Los secretos de Elvira, la espía peruana que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido reeditado recientemente por Tusquets, el sello del Grupo Planeta. Justamente sobre este libro, que yo recomiendo mucho, conversé con Hugo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. La librería la pueden encontrar en San Isidro, en la avenida Camino Real. Y por supuesto seguirla a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y también pueden suscribirse a mi canal en YouTube para ver las entrevistas buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Hugo Coya aquí en Letra Capital. Hola Hugo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre la reedición de Los secretos de Elvira, la espía peruana que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido reeditado justamente por Tusquets, este sello del Grupo Planeta. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo. Bueno, quisiera un poco que nos contaras un poco el origen de este libro, es decir, cómo este personaje fantástico, atractivo, que es esta Elvira de la Fuente, ¿no? Que se termina siendo una, casi sin querer, una agente, una doble agente en realidad, ¿no? Una doble espía. Cuéntame cómo descubres el personaje y cómo de alguna manera te seduce tanto como para embarcarte en toda una investigación, porque el libro es el retrato de la vida de este personaje. En realidad, este libro está emparentado con mi primer libro, con Estación Estación Final, Final. claro. Cuando yo inicio la investigación para Estación Final sobre los peruanos muertos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, me vinculo a un grupo de historiadores británicos especialistas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Y entonces compartimos con ellos informaciones, comentarios, noticias que pudieran ser de interés. Y en un momento determinado ellos me avisan de que se habían desclasificado unos documentos del Servicio Secreto Británico sobre una presunta en ese momento espía peruana llamada en ese momento también Elvira Chaudior, ¿no? Chaudior. Entonces, por supuesto yo me sorprendo mucho, pero como yo estaba embarcado en la investigación de Estación Final, lo dejo como una tarea pendiente. Una vez que concluyo la investigación de Estación Final y publico el libro, comienzo a indagar un poco más y realmente pasaron varios meses y no conseguía mayores datos, salvo la documentación que había circulado y que algún sector de la prensa peruana había recogido a través de las noticias que llegaban desde Londres. Pero yo insisto, escribo a los archivos nacionales británicos Uh -huh. y ellos tienen una ley como existe en Estados Unidos y en otros países europeos de desclasificación paulatina de documentos. Y entonces, cuando se desclasifica el expediente, me entero que no era Elvira Chaudior o Elvira Chaudior, sino que ese era un seudónimo, en realidad era el apellido del esposo, ¿no? Uh -huh. Y que su verdadero nombre era Elvira de la Fuente Martínez, y de ahí comienzo a indagar. Viajo a Arequipa porque la familia es de origen arequipeña. Luego de allí viajo a París, voy a Londres, por supuesto, y comienzo a vincularme con la familia y descubro pues todas estas facetas de ella que me parecieron extraordinarias. Yo siempre digo que a mí me gusta escribir los libros que me gustarían encontrar en las librerías, ¿no? O sea, entonces yo soy una persona que le fascina la historia
y me pareció la historia de Elvira de la Fuente, primero, peruana, segundo, una persona clave para el cambio del rumbo de la Segunda Guerra Mundial y que no ha sido debidamente reconocida y que creo merecía contarse la historia de ella para que se la reconozca con la importancia que tuvo, ¿no? En este capítulo tan asiago de la humanidad. Claro. Bueno, el libro que recoge su vida desde la infancia, la adolescencia, es interesante en la medida de cómo podemos advertir ya en esa primera etapa de su vida el carácter que va a ser una de las características importantes de ese personaje, ¿no? De Elvira, esta inteligencia, esta agudeza y al mismo tiempo un halo frívolo, ¿no? De chica cuentas tú que era muy, muy coqueta, muy dada a los placeres, digamos, ¿no? Sí, correcto. O sea, no es la clásica heroína de las cuales estamos acostumbrados, digamos, sobre todo en un episodio tan terrible como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ella era una persona de clase alta, ¿no? Hija de heredera, digamos, de una de las mayores fortunas de Arequipa, ¿no? La familia de la Fuente, y por el lado de la madre, su familia eran inmigrantes españoles que fueron a Cuba, que vivieron durante la época previa a la independencia de la isla y luego tuvieron que emigrar a la Florida y crearon lo que es la industria de los habanos. Entonces siempre vivió en opulencia, con la riqueza, ¿no? Vinculada a toda la alta sociedad europea, en los mejores colegios, o sea, nunca tuvo alguna limitación económica, ¿no? Y eso, de alguna manera, pero fuera de todo eso, era una gran intelectual, era una persona políglota, una persona que había realizado estudios y que eso le daba, o sea, esta doble capa, ¿no? No es, digo, no era solo una mujer frívola, era también una persona que por otro lado tenía una noción de lo que estaba ocurriendo y de hecho eso es decisivo para la decisión que toma finalmente, ¿no? Donde pone en riesgo su vida aceptando el encargo del Servicio Secreto Británico de ser esta doble agente, ¿no? Ahora que mencionas justamente ese detalle crucial que es cuando le piden que sea agente, justamente los británicos, la importancia de su pasaporte peruano. Correcto. O sea, hay que recordar que el Perú durante buena parte de la guerra se había declarado un país neutral. Entonces estaba además a miles de kilómetros de las zonas de conflicto, digamos. Entonces eso le daba una ventaja porque raramente sería sospechosa o lejanamente sería sospechosa de algún vínculo directo con alguna de los países que estaban en conflicto. Y eso además le franqueaba el ingreso a varios países europeos sin tener que dar muchas explicaciones. Era una sudamericana que estaba ¿no? Y eso también le garantiza que los nazis desconfíen menos de ella para poderla aceptar, ¿no? Una peruana, ella además les contó la historia de que el padre apoyaba a la causa nazi, cosa que era totalmente falso, y se creó toda una historia que al final los nazis acabaron creyendo, ¿no? Claro, y que va a permitir justamente, como tú dices, que claro, que los nazis crean y aparezca pues este doble espionaje que es dar supuesta información a los nazis, ¿no? De los aliados y que son, como tú dices, cruciales y que por eso ahí radica la importancia de este personaje, ¿verdad? Que tiene que ver con el desembarco a Normandía, dándoles información sobre otro sitio, ¿no? Que eso hay que señalar. El desembarco de Normandía, hasta antes del desembarco de Normandía, había la presunción de que los nazis estaban ganando la guerra. Y el desembarco de Normandía es el punto de quiebre. Por eso es tan clave dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
y la necesidad del éxito de los aliados, ¿no?, encabezados por los ingleses, de que la operación de desembarco en las costas francesas fuera pues realmente sin mayor resistencia. Entonces crean este grupo denominado la doble X, solo 5 dobles agentes, ¿no? Y doble X, o sea, justamente porque eran agentes secretos del servicio británico infiltrados en el servicio secreto alemán. Entonces ella queda con los alemanes, le creen que tiene esta información privilegiada, porque además, como tenía estos vínculos con la alta sociedad, con la nobleza británica, era factible, claro, de que ella tuviera acceso a esta información privilegiada en alguna fiesta, alguna confidencia con algún secretario o con alguna figura de la nobleza. Entonces, eso le permitió a ella tamizar, solventar, galvanizar esta tarea de farsa, esta farsa realmente que se inventó, ¿no? Dándoles además mensajes, no quiero hacer spoiler para quienes no han leído, pero crea una serie de claves a través de telegramas falsos con una serie de datos que supuestamente coinciden con las coordenadas del lugar exacto donde supuestamente sería el desembarco, y los nazis despliegan gran parte de su fuerza hacia ese lugar cuando iba a ocurrir en otro lugar, ¿no? Sí. Ahora que mencionas esto de cómo ella construye esta farsa, recordaba una parte que me pareció muy interesante del libro, en el que tú haces una digamos, relación con el tema de la ficción, de la escritura, ¿no? Y con este tema importante para los escritores, que es la verosimilitud, ¿no? Y cómo ella, Elvira, pues toma esta cuestión de la verosimilitud para hacer creíble todo este argumento que ella se crea. Correcto. O sea, hay dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, no era la típica espía o la imagen que nosotros, o el estereotipo que nosotros tenemos del espía, ¿no? El espía lo concebimos como una persona discreta, que está pues en los rincones, que casi no habla, que está más observando. Ella no, ella era una mujer extraordinariamente extrovertida, llegaba a una fiesta y llamaba la atención, bebía, comía, se reía. Entonces, eso por un lado era su lado. Mucha gente decía, esta mujer no puede ser espía. Claro, o sea, ¿no? demasiado. Y provocaba en los británicos también temores, porque decía, esta mujer va a beber demasiado y de repente pues comete pues un desliz y cuenta algo y alguna de nuestras misiones es desbaratada por esta infidencia, ¿no? Y por otro lado también está este lado, digamos, secreto, escondido, que yo hago la analogía de los ojos, el mundo de los ojos cerrados y los ojos abiertos, que además lo extraí de algo que ella usaba, porque tuve acceso al diario personal de ella, por eso he podido reproducir algunos diálogos y algunas situaciones con tanto detalle, porque ella, no sé si con vocación literaria, no sé si con vocación simplemente de guardar recuerdos, escribía prácticamente todo lo que le pasaba. Era pues como un libro de aventuras. Hoy día hice esto, me reuní, fui, me dijo tal o cual, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso quedó plasmado, y de alguna manera lo que tú mencionas, el tema de la verosimilitud, ¿no? La verosimilitud, que ella parecía como un personaje que se había creado, ¿no? Para no entrar tampoco en contradicciones. La única vez que entra en contradicciones, los británicos inmediatamente se dan cuenta y le llaman la atención, ¿no? Un poco para ir terminando, este proyecto obviamente lo emprendes por la fascinación que te causó los personajes, que es algo que pasa en tus libros, ¿no? Que tú, digamos, los escribes a partir de una fascinación. Quería preguntarte si estás ya encaminando otro proyecto, hay otros personajes que
Yo sé que hay un personaje de otro personaje femenino también que lo hemos hablado en otras oportunidades que está ahí rondando. Sí, bueno, estoy trabajando la biografía completa de Madeleine Truel, Ujú. ¿no? Está prácticamente lista, ya, está lista. He tenido eh, la- 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 el privilegio de acceder al expediente completo que me ha proporcionado el gobierno francés. Entonces he podido revisar en detalle, ya, o sea, es cierto, conocía muchas cosas sobre ella, pero esto ha sido realmente muchas cosas que no conocía, las he encontrado allí, además con testimonios de personas que la conocieron, escritos, ¿no? De puño y letra de estas personas. Y la otra, estoy investigando acerca de la última persona que llegó como esclava al Perú, Ah, genial, ¿no? interesante. O sea, la última persona que Claro. pisó el Perú, o En sea, calidad de... en calidad Claro. de esclava, ¿no? Estoy todavía iniciando las indagaciones, ¿no? Ah, estupendo, estaremos atentos, Hugo. Como siempre es un placer conversar contigo. Y el libro ya está en librerías, yo se los recomiendo mucho. Búsquenla, está también, por supuesto, aquí en Vallejo Librería y Café. Gracias, Hugo, nuevamente. Gracias a ti.